Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para hacerle una pregunta: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyentes creyeron al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, pienso que es necesario hacer quizás un repaso del primer y segundo domingo de lo que Dios nos ha regalado en la liturgia de la palabra. El primer domingo recordamos a Jesús que fue llevado al desierto. Y aparte de que Jesús es llevado al desierto, pues Jesús elige también ese camino. Y eso nos muestra, ¿verdad?, a Jesús que Él toma el camino del desierto, de la Cuaresma, para vencer las tentaciones con ayuno, oración y limosna. Y es lo que hemos escuchado en la oración colecta de la misa. El segundo domingo, el domingo pasado, escuchábamos a Jesús que luego de haber Él tomado el camino al desierto, ahora hace que sus discípulos también elijan el camino. Y ese camino es precisamente hacia la montaña, ¿verdad? Recordábamos la transfiguración del Señor. Y ya es ahora que los discípulos elijan, a pesar de que también fueron llevados. Llevó a Pedro, Santiago y a Juan. Y fueron llevados a la montaña para que se encontraran con el transfigurado. La montaña hoy es la iglesia. Y esta vez, hoy en el Evangelio, escuchamos a Jesús que acercándose la Pascua, ¿verdad? Y fíjese lo que decía al principio de la misa: la Pascua es el paso de Jesús por nuestras vidas. Y para que Jesús pase, no de largo, para que pase y habite en nosotros, pues necesitamos nosotros arreglar la casa donde va a habitar Dios.
El templo, ¿verdad?, tiene como significado, ¿verdad?, en el lugar es la habitación de Dios. Allí es donde habita Dios. Y de modo que la Pascua, si Jesús va a pasar, para que habite, ¿verdad?, no solo en el templo físico, sino el templo nuestro, nuestra vida, para que Jesús pase y habite en una casa limpia, ordenada, ¿verdad?, pues necesita ser purificada la casa, el templo. Y eso es lo que hace Jesús hoy en el Evangelio. Nos presenta a Jesús, pues que sube a Jerusalén porque se acerca la Pascua y Él se va a encontrar, ¿verdad?, con Dios en su pueblo. Entonces imagínense ustedes que llega al templo para prepararse para cuando pase, para que cuando venga la Pascua, y resulta que, sorpresa, es que encuentra un templo convertido en un mercado. Y fíjense que esa es una de las cosas que a veces yo en particular como sacerdote llamo muchas veces la atención, ¿verdad?, en mi comunidad parroquial. Y pues aquí tengo algunas testigas de eso, ¿no? Pero en cuanto a que el templo no es para que usted, es que tenía 8 días sin encontrarme con mi amiga y me puse a hablar cháchara ahí dentro de la iglesia. Uno va al templo y ¿qué uno va a encontrar? Cuando Jesús fue al templo, ¿qué fue a encontrar en el templo? Silencio, ¿verdad? Gente en oración. Pero encontró todo lo contrario, un mercado. Entonces, hermanos, ahí ese es el primer punto de reflexión. Cuando usted va al templo, no le voy a preguntar qué encuentra, porque seguramente encuentra gente hablando, sino le pregunto es, ¿qué va a hacer usted en el templo? ¿Usted va a acompañar en las conversaciones de los demás en el templo? No, usted va al templo para hablar con el Señor, para encontrarse con el Señor, porque en el templo habita Dios. Y cuando yo voy al templo donde habita Dios, es para que luego Dios, yo hablando con Él habite en mí. Ese es el sentido de ir al templo. Y porque el silencio en el templo no es solamente cuando empezó la misa, ya viene el Padre, vamos a ponernos todos ¿verdad? Sentémonos, ahí viene el Padre, mire, ya va a empezar la misa. Y corre la que estaba ya en la última banca para la primera, las que son proclamadores estaban por allá afuera hablando o estaban aquí adentro, y se acomoda todo el mundo y empezamos la misa. Miren lo que dice el Señor en el Evangelio, o lo que hizo el Señor en el Evangelio, en el templo. Obviamente yo no lo voy a hacer, ¿no? Y ningún sacerdote lo va a hacer tampoco. Pero dice el Señor, dice que encontró vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Dice, a los que vendían palomas les dijo, quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿No? Yo he encontrado personas que incluso yo estoy en la misa y están hablando, y yo estoy predicando, estoy en la consagración, estamos en las lecturas, y está la señora y el señor ahí hablando y comunicándose, como que yo digo, ¿será que están hablando de mí o están hablando de alguien de la misa? No sé. Y cuando veo esas cosas, yo en particular hago silencio, yo no digo nada, pero hago silencio, vamos a esperar que la señora, no, mentalmente, y la gente me entiende, es que hasta el padre está esperando que la señora se calle. Porque el templo, hermanos, es para encontrarse con Dios. Y es verdad también con nuestros hermanos. Pero no es para encontrarnos con nuestros hermanos y hablar, conversar. Eso hagámoslo en una cafetería, en la propia casa, siempre y cuando no se vaya a hablar del prójimo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en el Evangelio? Pues el Señor no solamente está hablando ahora del templo, ¿no? Él corrigió eso hay que corregirlo, ¿verdad? El orden, el silencio. El Señor también llama la atención, ¿verdad?, en el ruido,
¿verdad? En lo que hay dentro de nuestro propio templo, nuestra propia vida, porque ahí es donde Dios quiere habitar. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús cuando dice, le dicen los fariseos, los judíos, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Y uno dice, uy, pero a Jesús se le salió también la soberbia, la rabia, ¿no? Dice el Señor, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Qué dice el Señor? No el templo, destruyan mire, mi vida, destruyanla. Porque este templo, aquí habita Dios, destruyanlo y en 3 días lo reconstruiré. ¿A dónde va el Señor con eso? A lo que dice, ¿verdad? Dice Jesús, dice luego el evangelista San Juan, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, al 3er día resucitó de entre los muertos, dice aquí el evangelio, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Entonces, queridos hermanos, la Cuaresma es eso, un tiempo para purificar, limpiar la casa, limpiar el templo, limpiar nuestra vida. Fíjense en ustedes que los adornos no son malos, pero por eso, digamos, nos limitamos a ver las flores en la iglesia, ¿no? Y a procurar ver lo necesario. Porque es un signo de mostrar limpieza del templo, de adornos. Ahora nosotros, ¿de qué cosas tengo que limpiar yo mi templo, mi vida? Y seguramente ya 2 semanas de haber vivido Cuaresma, ya muchas cosas, Dios seguramente nos lo ha dicho, limpia esto, saca esto. Porque la Cuaresma es para eso, vuelvo y repito, para limpiar el templo y luego para que en la Pascua el paso de Jesús por la vida pueda entonces, ¿verdad?, habitar, pueda vivir entre nosotros. Yo quiero invitarle, querido hermano y hermana, dice el Señor en la primera lectura, no harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. ¿Y cómo se hace mal uso del nombre del Señor nuestro Dios? Pues incluso cuando profesamos nuestra fe, cuando estamos en el templo en nombre del Señor, pero nuestra vida no queremos sacar, no queremos limpiar, no queremos quitar apegos. Hoy el Señor nos invita a eso, a que ya creo que ya viviendo 2 semanas de Cuaresma, ya es una cosa para uno decir, bueno, ya sé lo que tengo que sacar de mi vida, ¿no? Porque va a pasar Jesús, y cuando pase habite en mí. La Cuaresma para prepararme a la Pascua, a la resurrección del Señor. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que nos ayude con su gracia, ¿verdad? Aquí el Señor nos enseña, ¿verdad?, que la purificación de nuestra vida, del templo santo, porque Dios lo creó y lo que Dios crea es santo, es puro. Es para que nosotros podamos entender cómo el Señor nos llama y nos ayuda. El Salmo también nos decía, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna son las palabras que purifican, que limpian, porque las creemos, porque las profesamos, porque trabajamos en esa conversión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.